Hola amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy tengo una noticia que seguramente va a ser de su interés y que está causando mucho revuelo en las redes sociales. Elçin Sangu, una de las actrices más queridas y talentosas de la televisión turca, ha dado un anuncio tan inesperado como conmovedor, dejando a todos sus seguidores sorprendidos. ¿Están listos para conocer todos los detalles de este gran anuncio? Pues acompáñenme en este video, porque lo que les contaré hoy es digno de ser escuchado. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos videos y no olviden darle un me gusta si el contenido les está gustando. También pueden apoyarnos mucho más al hacer clic en el botón de unirse y, por supuesto, les invito a que dejen sus comentarios al final de este video. Sus opiniones siempre son muy importantes para nosotros. Ahora sí, comencemos. Elçin Sangu, conocida por su impresionante talento y belleza, acaba de hacer un anuncio que ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Todos la conocemos por su entrañable interpretación en Kiral Kask, una serie que no solo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también la hizo famosa internacionalmente. En esta serie, Elçin interpretó a Defne, una joven que se enamora de Ömer, interpretado por Bahar Arduç. La química entre ambos personajes fue tan palpable y carismática que su relación en la ficción dejó una huella imborrable en la audiencia. Por supuesto, muchos se han preguntado si hay algo más allá de la pantalla entre estos dos actores, y Elçin acaba de aclarar un tema muy personal que podría dar una nueva perspectiva sobre su vida amorosa. En una reciente entrevista, la actriz sorprendió a todos al hacer una revelación sobre su visión del amor, el matrimonio y las cualidades que busca en su pareja ideal. A la pregunta de qué tipo de hombre le gustaría tener a su lado, Elçin no dudó en mencionar a Bahar Arduç como ejemplo, señalando que el hombre con el que se casaría debe tener las mismas cualidades que él. El hombre con el que me casaré debe ser como Bahar, dijo Elçin, refiriéndose a su coprotagonista en Kiral Kask, una de las parejas ficticias más populares de la televisión turca. Estas palabras, que al principio parecían sencillas, no tardaron en ser el centro de atención en todas las plataformas sociales. Elçin, como siempre, se mostró franca y directa, y esto, por supuesto, generó mucha curiosidad entre sus seguidores. Pero, ¿por qué mencionó a Bahar Arduç? ¿Qué es lo que realmente admira de él? Según Elçin, lo que más le atrae de Bahar no es solo su talento como actor, sino su integridad como persona. Bahar es alguien que siempre me ha impresionado no solo como actor, sino como ser humano. Tiene una calma y una seguridad en sí mismo que lo hacen único. Es alguien con una gran madurez y sentido del humor, lo cual es esencial para mí en una relación, explicó. La actriz destacó que las cualidades que más valora en un hombre son el carácter, la integridad y el sentido del humor, algo que, según ella, es imprescindible para cualquier relación duradera. Ahora bien, como es de esperar, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Los fanáticos de Elçin y Bahar rápidamente comenzaron a especular sobre si había algo más entre ellos que una simple amistad profesional. La química entre los dos actores es innegable, y muchos se han preguntado si la relación entre Defne y Ömer podría haber trascendido más allá de la pantalla. Sin embargo, Elçin fue muy clara al aclarar que no hay ninguna intención romántica en sus palabras. La gente siempre ha fantaseado con la idea de que Bahar y yo tengamos algo más allá de la pantalla, pero la realidad es que somos muy buenos amigos y colegas. Lo que dije se refiere a las cualidades que él representa, no a la persona en sí, explicó. Esta aclaración fue importante, ya que dejó claro que su admiración por Bahar no se trata de una atracción romántica, sino de un respeto profundo por su carácter y personalidad. No obstante, a pesar de esta aclaración, las redes sociales no dejaron de especular. Muchos seguidores de la serie Kiral Kask compartieron comentarios nostálgicos, deseando ver nuevamente a Elçin y Bahar juntos en un nuevo proyecto. Los fanáticos siguen soñando con que estos dos grandes actores se reúnan en pantalla una vez más, ya que la química que compartieron en la serie es difícil de igualar. La idea de que ambos personajes se reencuentren en una nueva producción es algo que sigue siendo un tema recurrente de conversación entre los seguidores de Elçin y Bahar. A lo largo de la entrevista, Elçin no solo habló sobre su visión del amor y las relaciones, sino que también reflexionó sobre sus propias experiencias personales. La actriz, quien ha pasado por varias etapas en su vida,
habló sobre cómo su concepto del amor ha cambiado con el tiempo. Cuando eres joven, tiendes a idealizar el amor y a pensar que todo debe ser perfecto. Pero con el tiempo, aprendes que el amor verdadero está en los pequeños detalles, en el respeto mutuo y en la capacidad de superar juntos los obstáculos, comentó. Estas palabras, cargadas de sabiduría, resonaron entre sus seguidores, quienes, al igual que Elsin, han aprendido que el amor no siempre es un cuento de hadas, sino una construcción diaria basada en el apoyo y la comprensión mutuos. Además, Elsin subrayó lo importante que es ser auténtica y no conformarse con una relación que no te haga feliz. Prefiero estar sola antes que estar en una relación que no sea auténtica. Creo que las mujeres debemos aprender a valorarnos más y a no aceptar menos de lo que sabemos que merecemos. El amor no debe ser una lucha constante, sino un espacio seguro donde puedas ser tú misma, aseguró. Estas palabras fueron muy poderosas, especialmente en un mundo donde muchas veces las expectativas sobre las relaciones pueden ser poco realistas. Su mensaje de empoderamiento y autocuidado resonó especialmente entre sus seguidoras, quienes la ven como un modelo a seguir. Elsin también habló sobre el difícil equilibrio que a veces se debe encontrar como figura pública. Soy una persona bastante reservada en cuanto a mi vida personal. No quiero esconder nada, pero creo que hay cosas que deben quedarse privadas. El amor es algo muy personal, y compartirlo con el mundo puede hacerlo vulnerable a críticas injustas, dijo. Su honestidad sobre este tema fue apreciada por muchos, ya que demuestra que, a pesar de ser una figura pública, Elsin sigue siendo fiel a sí misma y sabe cuándo es necesario poner límites en su vida privada. En cuanto a su carrera profesional, Elsin sigue siendo una de las actrices más exitosas de Turquía. Con una carrera que ha abarcado una variedad de papeles en televisión y cine, la actriz ha demostrado ser una de las más versátiles de la industria. Aunque muchos esperan verla de nuevo con Baraduk en algún nuevo proyecto, Elsin ha dicho que su prioridad es seguir buscando papeles que la desafíen y le permitan seguir creciendo como actriz. Mi objetivo es seguir eligiendo proyectos que me hagan evolucionar, que me desafíen como artista, concluyó. En resumen, el anuncio de Elsin sobre lo que busca en una pareja y su visión sobre el amor y las relaciones ha sido un tema que ha capturado la atención de todos. Sus declaraciones, aunque sencillas, reflejan una madurez y una reflexión profunda sobre la vida, el amor y lo que realmente importa. Su honestidad y su enfoque equilibrado sobre la vida pública y privada la convierten en una de las figuras más admiradas de la televisión turca. Y, por supuesto, su admiración por Baraduk como un modelo a seguir en cuanto a cualidades personales ha sido un tema que, sin duda, continuará generando conversaciones y reflexiones entre sus seguidores. Y bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden dejarnos sus pensamientos en los comentarios, porque nos encantaría saber qué opinan sobre todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir este video con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto.